de un largo proceso legislativo, un proceso que comenzó prácticamente con la instalación de la Comisión Ordinaria contra la Trata de Personas que preside la senadora Adriana Dávila, que ustedes recordarán, lo hicimos en el 2012, y hoy acudimos al sumario de la reforma a una ley que implicó muy altos costos, incluso familiares, para quienes nos comprometimos con las víctimas de uno de los delitos más deleznables que se cometen en contra de las personas. La trata y la explotación son crímenes que cosifican a las personas. Quienes cometen estos delitos convierten a sus víctimas en objetos de los que obtienen beneficios, despojándoles de lo más elemental que tiene una persona, que es su dignidad humana. Ante esta atrocidad, es imprescindible que el Estado tome las medidas necesarias para sancionar estas conductas y resarcir, en la medida de lo posible, la integridad, seguridad, libertad y dignidad de quienes se han visto afectadas por estos terribles crímenes. Al comienzo de la legislatura, como respuesta, me refiero a la legislatura pasada, como respuesta a múltiples voces que solicitaron una revisión puntual a la legislación vigente, con el argumento de que no estaba respondiendo adecuadamente para sancionar el fenómeno de la trata de personas, iniciamos un amplio proceso de consultas con víctimas, con operadores, con penalistas, con organizaciones de la sociedad civil, con defensoras de derechos humanos. Este trabajo derivó en la presentación de una iniciativa que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de lo que se llamaba la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Eso fue en octubre del 2013. Y digo lo que se llama o llamaba porque parte de las reformas que estamos impulsando y que ya no está señalado por la Cámara de Diputados es que se llame Ley General contra la Trata de Personas. Ese será su nueva denominación de esta ley. Recuerdo que celebramos arduas e intensas reuniones, semanas, día tras día, con funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, del INACIPE, de FEBINTRA, equipos técnicos, de senadoras y senadores, de manera plural, todas y todos en conjunto y con amplias mesas de trabajo. Muchas gracias. Analizamos y redactamos artículo por artículo en el dictamen. Este fue presentado en febrero de 2014. Fue aprobado por este Pleno y fue enviado a la Cámara de Diputados en su carácter de revisora. En diciembre del 2014, el Senado recibió la minuta revisada por la Cámara de Diputados, en donde las diputadas y diputados plasmaron observaciones a diversos artículos del dictamen aprobado en febrero. El documento que hoy estamos presentando ante ustedes atiende una gran cantidad de las observaciones realizadas por la colegisladora. Ya sé que hacer una síntesis de toda esta ruta pareciera fácil, pero no fue así. Reuniones, negociaciones, respuestas a situaciones muy complicadas, volver otra vez a explicar, volver otra vez a insistir, volver otra vez a argumentar e insistir que la ley contra trata de personas fundamentalmente es una ley de naturaleza penal. Y ese fue el acuerdo que tuvimos con la Cámara de Diputados. Aceptamos la revisión en lo que tiene que ver con el segundo libro en atención y prevención, pero también llegamos al acuerdo de que no podía, con expertos, con los funcionarios de PGR, con muchos doctos
que tienen que aplicar la ley, que no podíamos aceptar la modificación de los artículos que aquí aprobamos en este Pleno en materia de naturaleza penal inscritos en el primer libro. Sin embargo, también insistimos en que no generaban en la crítica los medios comisivos de manera particular y ya en la última etapa respecto a que su incorporación en el artículo 10, entre otros, no genera una carga probatoria adicional a la víctima, como se ha estado diciendo y como todavía podemos leer en algunos desplegados. La verdad es que no es así. Con este diseño, el tipo penal de trata queda configurado de conformidad con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, que complementa, junto con otros dos, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el que estamos obligados como nación para adecuar nuestra legislación estableciendo el tipo penal con los elementos básicos de la trata de personas, como bien explicó la senadora Adriana Dávila. Y son conducta, medios comisivos y fines de explotación, como ella lo apuntó aquí. La descripción típica de la conducta resuelve en su totalidad las observaciones hechas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su más reciente diagnóstico sobre la situación de trata de personas en nuestro país. También tengo que decir que este órgano de Naciones Unidas todo el tiempo estuvo cerca de nosotras en el proceso de dictamen. En relación a la preocupación sobre la traslación del tipo, el transitorio segundo de este proyecto ha sido construido junto con la Procuraduría General de la República y además también consultado con el Poder Judicial para evitar excarcelaciones indeseables. Aún así, vamos a presentar ante este Pleno una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que todavía va a incidir de fondo para que no existan estas preocupaciones, sobre todo en el traslado de una reforma a otra reforma o de un sistema a otro sistema. La fórmula empleada garantiza que quienes se encuentren sentenciados o en proceso cumplan su sanción conforme a las reglas del debido proceso legal, tomando en cuenta incluso las particularidades del sistema mixto y las del sistema acusatorio de reciente vigencia en nuestro país. Senadoras, senadores, con absoluta responsabilidad, solicitamos su voto al dictamen que hoy estamos presentando y que resuelve la aceptación de la revisión de la Cámara de Diputados y, por supuesto, también con ellos, con la Cámara de Diputados, la resolución de cuáles artículos que revisaron deben seguir quedando como los aprobamos aquí y que dio origen a la minuta que les enviamos a la Cámara de Diputados. Cumplimos, no tengan dudas, ninguna y ninguno, con nuestro encargo de manera pública, transparente, comprometida, profesional y con el único interés de diseñar un marco legislativo que responda a la necesidad de sancionar de manera debida, pero también erradicar los terribles delitos y de brindar justicia y reparación a las víctimas. Con esta conclusión desde el Senado de la República, también estamos atendiendo las recomendaciones que desde el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lleva la conducción del mecanismo de ejecución, el mecanismo de examen periódico universal, le han hecho a nuestro país. Tenemos que atender esas recomendaciones hechas desde el examen periódico universal. México tendrá que dar su informe el próximo año del cumplimiento de esas recomendaciones. Y hoy estamos atendiendo esas recomendaciones en el sentido estricto de que
México reformara la ley en esta materia para garantizar, insisto, la justicia plena a las víctimas de trata de personas y no confundir el delito de trata, por cierto, con el de explotación. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias, senadora Angélica